No sé si ustedes sabían, pero el Vaticano, el centro de la cristiandad, tiene un archivo histórico, un lugar provisto de anaqueles y de documentos que tienen miles de años, los documentos originales de los evangelios y muchos otros más. Y una parte de ese archivo es secreto, ha sido secreto durante siglos. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a tener una invitada muy especial porque vamos a hablar de cinco teorías de lo que ocultan los archivos secretos del Vaticano. Textos incunables, antiguas escrituras que muchos dicen revelan la existencia de seres de otros mundos, extraterrestres y ovnis, objetos voladores no identificados, que están allí, dicen, descritos entre esos folios de papiros y de papeles amarillentos. También muchos hablan de la existencia de una antigua civilización, ciudades, gobiernos, tecnología avanzada que desapareció con el diluvio en el que cree el mismo Vaticano, y pruebas de la llamada ruta de las ratas, la ayuda que le dieron los papas o le dio el papa en su momento a los nazis, a los seguidores de Hitler para que escaparan, para que huyeran a cambio de dinero, para que llegaran a América, a Argentina, a Brasil. Bienvenidos, porque este podcast va a estar increíble y usted tiene que escucharlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Así que abróchese los cinturones porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Archivum Secretum Vaticanum, así se llaman desde el año 2019, los archivos secretos del Vaticano. El nombre se lo puso el Papa Francisco, que cambió la denominación. Escuchemos esta noticia publicada nada más y nada menos que por Roma Reports en el año 2012, en mayo de 2012, en la que se evidencia la existencia del archivo secreto del Vaticano. Escuchen ustedes. Dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano se guarda uno de los tesoros más importantes del mundo, el Archivo Secreto Vaticano. Solo un número limitado de personas puede acceder a los documentos de la Iglesia Católica que aquí se custodian. Entrar es gratis, pero hay que ser investigador o historiador y solicitar la autorización del Vaticano. El Archivo Secreto Vaticano fue idea del Papa Pablo V. Fue abierto oficialmente el 31 de enero de 1612, por eso cumple 400 años. Se llama secreto por el latín secretum o privado. Este es el archivo privado de los papas. En 1810, Napoleón Bonaparte se llevó más de 3.000 documentos a París. Tras su caída del poder, los archivos fueron devueltos escalonadamente al Vaticano, aunque en esos traslados se perdieron muchos valiosos documentos como algunos textos del siglo V. Hoy, 400 años después de su creación, el archivo se compone de más de 85 kilómetros de estanterías y 600 fondos de archivos llenos de libros, bulas, decretos y encíclicas que llegan a abarcar unos 12 siglos de historia. Entre sus pasillos se guardan documentos como el pergamino de absolución de Clemente V a los templarios en agosto de 1308, las actas del proceso contra Galileo o la solicitud de nulidad matrimonial de Enrique VIII. Con motivo de su cuarto centenario se abrirá la exposición Lux in Arcana. Quienes visiten Roma entre marzo y septiembre de 2012 podrán contemplar en los museos capitolinos 100 documentos históricos del Archivo Secreto Vaticano. El Archivo Vaticano es entonces una realidad, no es ficción. No es Dan Brown escribiendo locuras por allá en el Código Da Vinci. No, es real, existe. En ese momento está ahí. Son cantidades y cantidades de documentos almacenados. Algunos de esos documentos tienen milenios, y han sido guardados celosamente por la Iglesia. Muchos dicen que el acceso que tienen algunos científicos y algunas personas que ha abierto el Vaticano, que lo ordenó Francisco en el año 2019, es limitado, que los verdaderos documentos secretos siguen ocultos, lejos de las personas del común, lejos de los ojos de aquellos que podrían cuestionar la Iglesia. Se dice, por ejemplo, que ahí hay un texto que habla de que Poncio Pilatos en algún momento inventó la historia de Jesús de Nazaret y la resurrección, y que esos documentos están suscritos nada más y nada menos que por el emperador Nerón.
¿Eso cambiaría la historia de la cristiandad? Tal vez. Aunque no creo que cambiaría la fe de las personas. Es solo una hipótesis, repito, solo una teoría que no puede comprobarse. Lo cierto, vuelvo a decir, es que los documentos están ahí. Y para hablar de esos documentos secretos, para hablar de esos textos guardados con celo durante años por órdenes religiosas, como los dominicos, como los franciscanos, para hablar de lo que puede haber allí. Estamos con alguien que ustedes siempre me piden que nos acompañe aquí en los audios de Cruz Escribiente. Es periodista, es investigadora, es una gran fanática del misterio. Joana Arenas, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, un saludo para usted y nuevamente muchas gracias por invitarme aquí a los audios de Cruz Escribiente. Algunas personas afirman que el Vaticano tiene fotografías del mismo Jesús de Nazaret que fueron tomadas por una máquina llamada el cronovisor. La historia es increíble. Yo creo que después vamos a hacer un podcast solo sobre ella porque muchos sacerdotes afirman que es real. Otros muestran que es simplemente una falsificación. Lo cierto es que el archivo histórico del Vaticano existe. Y el archivo histórico existe. Existe, está ahí. Posee unos 150.000 documentos. 650 fondos de archivos diferentes, una extensión de 85 kilómetros lineales de estantería. Imagínense, 85 kilómetros lineales y ponemos todas las estanterías, todos los estantes, todas las bibliotecas donde reposan los documentos secretos de los papas. En la actualidad el Vaticano confirma, por ejemplo, que tienen los documentos del juicio que le hicieron a Galileo Galilei. A Galileo, que al final terminaron persiguiéndolo, torturándolo, llevándolo a la muerte. Ahí también, en ese archivo secreto, está la disolución de los templarios y la persecución. Era una orden religiosa que se decía había traído de Oriente una gran cantidad de conocimientos y los acusaron de ser diabólicos, satánicos. Tenían una deuda los príncipes franceses, los reyes de Europa a los templarios porque habían tenido mucho dinero, eran muy poderosos. Entonces los disolvieron, los persiguieron y los asesinaron. Imagínense, persiguieron a estos sacerdotes que eran además sacerdotes guerreros, que tenían el voto de guerra, que habían ido hasta Tierra Santa, habían ido hasta Jerusalén, habían ido en cruzadas, se habían vuelto, nada más y nada menos, se dice que con elementos sagrados, los clavos de Cristo. La lanza del destino, la lanza de Longino. Se decía que los templarios habían traído la lanza con la que habían cortado un costado de Jesús de Nazaret cuando agonizaba en la cruz. Las espinas, se decía que ellos tenían consigo las espinas de la corona que le pusieron a Jesús, incluso pedazos de madera de la cruz original que habían guardado, las manos de los apóstoles, bueno, cantidad de objetos sagrados, pero también que habían entrado en contacto con entidades oscuras. Decían que habían entrado en contacto con el Baphomet, una cabeza diabólica que guardaban y que hacían oscuras misas negras y orgías descomunales en las que se comunicaban con este ser que les hablaba y les predecía el futuro. Una cabeza diabólica que muchos dicen nunca existió, que es nada más su nombre, Baphomet, la romantización de Mohammed, el nombre del profeta Mahoma, o como se le llama popularmente en el mundo islámico. No sé qué piensan ustedes, hoy vamos a explorar cosas aún más sorprendentes. Un documento, es que me estoy adelantando, pero lo quiero decir porque estoy aquí con Joana, un documento en el cual se afirma que hubo un avistamiento de una nave o de una especie de ovni en el pasado. No tengo ni idea. Pero antes de hablar de eso, ¿qué son, Joana Arenas? ¿Qué son, Joana, estos archivos ocultos del Vaticano? ¿Qué es lo que piensa usted? Cuéntenos usted, a todos los que estamos aquí escuchando en los audios de Cruz Escribiente, ¿qué es el archivo secreto del Vaticano? Bueno, los archivos secretos del Vaticano son una cantidad de documentos que guarda la Iglesia Católica sobre varias historias, documentos papales,
sobre la Inquisición y están situados en un búnker que conecta la Basílica de San Pedro y los museos precisamente de la Ciudad del Vaticano. Tienen más o menos unos 85 kilómetros de estanterías entre toda esta cantidad de documentación secreta y fueron creados o fundados a principio del siglo XVII y esta creación fue por parte del Papa Paulo V y por eso, por precisamente ser tan herméticos, pues a partir de ahí se han creado muchas leyendas y muchas teorías conspirativas en relación a lo que cuentan o dicen estos documentos. Los documentos claramente no están abiertos al público y solo los que tienen más de 75 años de antigüedad pueden ser estudiados o consultados por personas que quieran investigar o historiadores, pero no es tan fácil. Resulta que tienen que pedir unos permisos y llevar un proceso bastante largo con el Vaticano para poder lograr acceder a estos documentos y solo pueden ser estudiados 3 de estos documentos al día, o sea, muy poca información se puede tener al respecto. ¿Y qué contienen esos archivos? Pues contienen correspondencia papal, papeles del Estado, escritos de la Inquisición y quizás, Esteban, muchos otros datos y mucha otra información que no quiere el Vaticano que la gente sepa. Incluso se habla que dentro de estos archivos están las actas de los juicios contra los caballeros de la Orden del Temple. También habla, por ejemplo, que hay cartas también que se compartió el Vaticano con Hitler. Es una cantidad de documentación que realmente genera mucha suspicacia y que además pues está abierta a la interpretación y a las teorías conspirativas. Existen muchas hipótesis, muchas teorías sobre el pasado y algunas de las más raras y extrañas y misteriosas tienen que ver con la existencia de una civilización súper avanzada que pudo haber habitado el planeta Tierra antes de nosotros, de los seres humanos. Una civilización humana que fue destruida por un gran cataclismo, por un gran apocalipsis del pasado, un apocalipsis ancestral. Esta teoría la han esbozado muchos teóricos. Graham Hancock, por ejemplo, es uno de ellos, muy controvertido, muy criticable. También Erich von Däniken, ¿no? La posibilidad de que en el pasado hubiese una gran ciudad, un gran reino, un gran continente humano súper avanzado que fue destruido por un cataclismo, por algo que lo borró del mapa, por algo que lo esfumó y que solo nos quedan algunos elementos entre los mitos y las leyendas. Uno de los mitos más populares es el diluvio, que justamente está en el Génesis, en uno de los principales libros de la cristiandad. Esos libros originales los guarda el Vaticano, o los documentos más antiguos de los libros que van a conformar la Biblia los tiene allá el Vaticano y están también en los archivos, en esos archivos de los que hablamos hoy. Sin embargo, lo más extraño es que no solamente están, como he dicho, en el Génesis, estas historias de una civilización que fue barrida de nuestro planeta, limpiada, purgada, si se quiere. Dios se puso muy bravo. Las deidades destruyeron, hicieron que lloviera y lloviera y lloviera, inundaron todo, lo acabaron. También tenemos a Platón, a ese sabio griego, a ese gran filósofo. La filosofía platónica todavía domina el mundo. Si ustedes estudiaron filosofía, si fueron a la universidad, escucharon de ese nombre, Platón, quien vivió 387 años antes de Cristo. Imagínense todo ese tiempo, 3 siglos incluso antes de Pilatos y de todo lo que sabemos de Cristo, 3 siglos antes del Nuevo Testamento. Y Platón, según 2 hombres, según 2 de sus discípulos, Timeo y Critias, habló de algo que se llama la Atlántida, un continente que existió muchos años antes de que Platón pisara la tierra, pero él había escuchado
y le habían contado y se sabía muchísimo de una especie de gran civilización, una civilización donde había un rey llamado Atlas que estaba allí, luego de las columnas de Hércules, o sea, lejos de lo que hoy consideramos como el estrecho de Gibraltar, una sociedad con una tecnología súper avanzada, estaba hecha en forma circular, en donde había una gran cantidad de sabios y de gente muy inteligente. Todo esto fue destruido. Todo, imagínense una ciudad gigante, se abre la tierra, todo empieza a desmoronarse y se lo traga y se hunde en la profundidad. Los palacios se llenan de agua y agua y agua y agua y las columnas gigantes se destruyen. La gente corre de un lado para el otro, pero igual es absorbida por una especie de remolinos terribles que la chupan a las profundidades del mar, en donde los tiburones, los animales, las criaturas abisales se los tragan, los devoran. La Atlántida fue destruida, devastada, según estos escritos antiguos. Muchos consideran que son solo símbolos, que lo que hacía Platón era tratar de explicar que había una posibilidad de autodestrucción de la misma civilización humana. Otros dicen que es algo histórico y que hay muchos otros textos en el mundo que hablan de cosas parecidas a la Atlántida, el continente perdido de Lemuria, por ejemplo, el reino perdido de Mu, por allá en Asia. Y algunas personas dicen que han encontrado objetos que no parecieran ser de su tiempo y que demostrarían que existe esa gran civilización. Escuchemos esta noticia que habla nada más y nada menos que del mecanismo de Antikythera. Una especie de computadora ancestral, imagínense, un objeto lleno de engranajes que servía tal vez para contar, para ver el universo, que no debería estar ahí según muchas personas porque es un mecanismo muy avanzado que se encontró en un naufragio y que está situado atrás en el tiempo. Es un objeto que no debería estar ahí, que cronológicamente muchos dicen que es imposible que estuviese ahí, pero existe. Escuchen esta noticia de Euronews. Hace más de 100 años, junto a las costas griegas, se encontró en un antiguo pecio un misterioso engranaje de bronce conocido como el mecanismo de Antikythera. Al principio se creía que era un instrumento astronómico, pero hoy se considera el ancestro del ordenador. Tras una década de investigaciones, un equipo internacional de científicos ha podido aclarar algunos de los misterios inscritos en este instrumento, al descifrar unos 3.500 caracteres de su manual de instrucciones. Según los expertos, podría tratarse de una máquina para predecir eclipses y quizá del ordenador mecánico más antiguo del mundo. Hay cosas que hemos podido averiguar a través de las inscripciones sobre la forma en que se podían predecir los eclipses alrededor del siglo I a.C. Ahora sabemos más sobre la comprensión que se tenía de los movimientos de los planetas. Y esto es muy valioso porque se trata de un periodo sobre el que se sabe muy poco de la astronomía griega. El mecanismo tenía las dimensiones de un archivo de oficina, estaba dentro de una caja de madera y funcionaba con una manivela. Los descubrimientos sobre el mecanismo de Antikythera han causado gran expectación entre la comunidad científica. Ahora sabemos más cosas de lo que podía hacerse con este mecanismo, pero sigue habiendo un misterio sobre el que los científicos no dejan de hacerse preguntas. ¿Para qué fue diseñado? ¿Quién lo encargó y con qué fines? ¿Qué es eso? ¿Qué es el mecanismo de Antikythera? ¿Una muestra, una prueba de tecnología superior del pasado? ¿Algo que quedó de una civilización perdida anterior a la nuestra? Es algo increíble porque no debería estar ahí, pero existe. Se puede visitar, se puede ir a mirar en un museo. ¿Tecnología sofisticada de la supuesta Atlántida? No lo sé. Vuelvo a decir como siempre, no lo sé. Pero hay una hipótesis que dice que en el archivo secreto del Vaticano hay documentos, incluso objetos que prueban que esta civilización súper avanzada existió, estuvo allí y fue devastada. ¿Qué piensa usted de esta teoría, Joana? ¿Qué piensa de la teoría de que el Vaticano tiene pruebas de que existió algo parecido a la Atlántida, allí, entre esos anaqueles, entre esos archivos?
Pues mire, Esteban, realmente esos archivos secretos del Vaticano, según algunos historiadores y estudiosos, pues no solamente guardan información de la Iglesia Católica, sino de la humanidad como tal, de la historia, de la religión, pero también digamos que información que a todos nos interesa, el tema cultural también, por ejemplo, parece estar allí dentro de esos archivos. Y pues una de las teorías que más llama la atención es precisamente esa supuesta civilización avanzada que está ahí descrita en esos documentos. Se habla de que esa civilización fue eliminada eh, en la antigüedad, que además fue eliminada debido a una catástrofe global o incluso por una invasión de seres extraterrestres. Es una leyenda, es muy controvertido hablar de esto e incluso muchos ufólogos pues también plantean esta teoría, pero pues por otro lado también han sido bastante criticados. ¿Qué sucede? Que si llega a ser real que la Iglesia Católica tiene información acerca de civilizaciones más avanzadas o sobre la vida extraterrestre, pues eso cambiaría toda la humanidad, toda la historia de la humanidad como la conocemos, pero además cuestionaría inmensamente la existencia de Dios. Em, no sé qué pensar al respecto, creo que hace parte precisamente de esas leyendas, de esas conspiraciones alrededor de estos documentos que no nos quieren revelar, pero sin duda alguna, si hubiese una información de una civilización tecnológicamente más avanzada en la antigüedad, pues eso cambiaría el rumbo y la historia. Y quizás esto es lo verdaderamente tenebroso para la Iglesia Católica. Reciente video del fenómeno OVNI, una esfera captada por un avión militar en Medio Oriente. El video divulgado por el Departamento de Defensa muestra que el objeto se mueve rápidamente mientras la cámara intenta seguirlo. Un evento para el que no hay explicación, según admitió el Pentágono. No hay explicación, dice el Pentágono. Objetos voladores no identificados que están ahí en el firmamento, que tal vez usted ya vio, luces, esferas, platillos voladores, unos con forma de cigarro. En los años 30, 40, 50 decían que eran barcos voladores. Hay textos muy importantes del siglo XIX que habla de extrañas luces. El mismo Cristóbal Colón, en un texto que se llama Diario de a bordo, que se publica así, que es el diario pues de su viaje, de ese encuentro que tuvo. Para muchas personas dicen que es infausto, para otros abrió el mundo. La llegada de Colón a América, a la isla de la Española, dice que antes de llegar vieron extrañas luces sobre el cielo. También en la Biblia, por ejemplo, se menciona la estrella de Belén, que si hoy en día viéramos la estrella de Belén sería un ovni. Sería un ovni porque es una luz que no se identifica, que nadie sabe hasta el día de hoy qué es, que está registrado ahí en los evangelios, que guía a 3 personas justo al punto donde va a nacer Jesús de Nazaret. Son historias increíbles que hacen parte de nuestra cultura. Los ovnis nos han acompañado durante todo el tiempo. Sin embargo, ha aparecido algo más extraño, algo muy raro. Hay un señor que se llama Luis Elizondo. Es un exagente de los servicios de seguridad de los Estados Unidos que ha trabajado con el Pentágono durante décadas en los OVNI, que hoy los llaman UAP. Y él ha dicho públicamente, estos objetos existen. Los OVNI son una realidad. ¿Por qué les hablo de Luis Elizondo? Porque Luis Elizondo fue al Vaticano. Lo invitaron al Vaticano y afirmó, escuchen muy bien, que le mostraron documentos en donde se describía ovnis por parte del Imperio Romano y que el Vaticano tiene pruebas de que están allí, de que ellos siempre han estado allí, vigilándonos desde las esferas del tiempo, vigilándonos allí. Hace un tiempo, antes de que Joana nos cuente de estos documentos o de estas pruebas que poseería el Vaticano
sobre la existencia nada más y nada menos que de extraterrestres, de seres de las estrellas o de viajeros del tiempo, ¿por qué no? Antes de que Johanna nos cuente sobre eso, escuchemos a Luis Elizondo, a quien yo entrevisté hace un tiempo. Escuchemos esta respuesta que me hace a una pregunta que le hice, que me parece fundamental, que es conocer si los políticos del mundo, evidentemente, conocen del fenómeno OVNI y si tal vez estos visitantes o estos objetos son de origen extraterrestre. Escuchen. Políticos, Luis, los senadores, ¿conocen la verdad? ¿Conocen del tema OVNI? Creo que hoy sabemos más que lo que sabíamos hace un año. No quiero hablar en nombre de nuestros oficiales electos y no quiero hablar en nombre de los líderes de nuestro gobierno. No tengo el derecho de hacerlo. Pero lo que puedo decir es que pienso que finalmente están recibiendo la información por la que han estado preguntando y creo que todos concuerdan con que esta es una situación que involucra potencialmente la seguridad nacional. Así que estoy agradecido. Creo que al final del día, esto se trata de la verdad, sin importar cuál sea. Creo que debemos tener esta conversación acerca de la verdad y creo que finalmente estamos avanzando hacia esta conversación. Creo que debemos saber la verdad. Eso me decía Luis Elizondo hace un par de años en esta entrevista que le hice. El hombre que reveló al mundo que el Pentágono conocía de los objetos voladores no identificados, que tenía videos y que incluso tiene, escuchen muy bien, dice él, tiene pruebas de su existencia. Pues bien, Luis Elizondo fue invitado al Vaticano, fue al Vaticano y allá él dice que le mostraron algo que tenían también guardado secreto los sacerdotes durante siglos, un documento en el que un comandante romano, un comandante de los ejércitos, de las huestes romanas, de ese imperio que dominó gran parte del mundo occidental durante siglos, describía que había visto algo extraño en el horizonte, algo muy raro y amenazador. Johanna, hablemos de esto, hablemos de la posibilidad de que el Vaticano guarde, tenga allí entre sus archivos pruebas de la existencia de vida extraterrestre. ¿Qué piensa usted de todo esto, Johanna? Bueno, pues Esteban, Luis Elizondo, como ya muchos saben, se ha destacado por hablar abiertamente del fenómeno ufológico, porque fue un ex agente del gobierno de los Estados Unidos y pues empezó a revelar muchísima información acerca del fenómeno OVNI. Entonces, en junio del 2021, este señor en una entrevista dijo que él había ido al Vaticano, que se había reunido con gente muy importante, investigadores, y que le habían prestado documentos en los cuales se revelaba una carta que un soldado romano le había enviado a uno de sus generales. ¿Y qué dice Luis Elizondo que él pudo leer en esa carta? Según él, en esa carta el soldado romano lo que hacía era describir un objeto que según la forma se parecía al escudo redondo que los romanos utilizaban, pero que iba por el cielo y que además parecía estar encendido, ir en llamas precisamente. Entonces, a partir de ahí, pues salen muchísimas teorías sobre la información precisamente que tiene el Vaticano acerca del fenómeno ufológico y sobre esos documentos que seguramente, si es real, que él lo vio y que está dentro de esos archivos secretos del Vaticano, pues así seguramente habrán muchísimos testimonios acerca de este fenómeno ufológico. Una de las peores guerras de la humanidad, una de las peores tragedias de la humanidad, que muestra lo salvajes y lo violentos que somos, fue la Segunda Guerra Mundial. El fascismo, Hitler, Mussolini, el emperador de Japón, desataron una guerra violenta, sangrienta. Durante esas batallas, experimentaron
con armas biológicas. Lanzaban, por ejemplo, los japoneses sobre los chinos bombas, escuchen muy bien, con kilos enteros de pulgas vivas, bombas hechas de cerámica. Iban en aviones y lanzaban una bomba que en su interior tenía 2 kilos de pulgas vivas. Imagínense ustedes todas esas pulgas saltando. Imagínense ustedes un montón. Imagínense ver una masa de pulgas vivientes, todas infestadas con la peste bubónica. Y entonces cuando caían sobre los pueblos, se esparcían, picaban a las ratas, a los cerdos, a los animales, a las personas, y empezaba una plaga. Y lo hicieron. Los Estados Unidos lanzaron una bomba nuclear, 2 bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki. Decenas de miles de personas murieron al instante, se convirtieron en sombras, literalmente. En Hiroshima y en Nagasaki hay zonas en donde se pueden ver las sombras de las personas que estaban allí caminando, los objetos cuando cayó esa bomba del cielo. Los nazis hicieron cosas terribles. Acabaron con gran parte de la población de los judíos de una forma muy violenta, los terribles campos de concentración. Y bueno, fue una orgía de dolor, muerte y destrucción, como todas las guerras lo son, como todas las violencias a veces sin sentido de los seres humanos, inspiradas solo por la codicia, por el poder, por ideas retorcidas, por masas que se dejan guiar, por líderes trastornados y dementes. Lo cierto es que el Vaticano escondió durante mucho tiempo textos que lo vincularían con lo que llaman la ruta de las ratas. La ruta de las ratas. Documentos que comprueban que el Papa en su momento apoyó y ayudó a criminales de guerra. Escuchemos este reportaje sobre los archivos secretos y textos. Y después Joana nos va a contar sobre lo que piensa sobre esto, sobre este vínculo entre criminales de guerra, gente muy mala, y los jerarcas de la Iglesia Católica. Escuchémoslo. Detrás de estos muros hay documentos que el Vaticano mantenía estrictamente bajo llave. A partir de hoy, por primera vez, los científicos tienen acceso ilimitado a ellos. Los documentos podrían dar respuestas a temas sobre los que llevan discutiendo décadas. Sobre todo se trata de correspondencia, notas y documentos de la época del Papa Pío XII, que ocupó la silla de Pedro desde 1939 y durante casi 20 años. ¿Por qué no protestó contra el Holocausto? ¿Qué sabía? ¿Y por qué nazis destacados como el médico de Auschwitz, Josef Mengele, y el criminal de guerra Adolf Eichmann pudieron viajar a Argentina con pasaportes del Vaticano? Los críticos hacen responsable al Papa Pío. Otros lo respaldan. Primero intentó evitar la guerra de todas las formas posibles. Después trató de mantener a Italia fuera de todo. Y luego, cuando Italia entró en guerra, hizo cuanto estaba en su poder para salvar vidas y encontrar soluciones diplomáticas. Recordemos que el nuncio apostólico en Berlín fue el único embajador que permaneció en la ciudad alemana hasta el final de la guerra. Fue el Papa Francisco quien finalmente permitió a los investigadores abrir los archivos sin restricciones. La cantidad de material es enorme. Hay varios millones de hojas. Los investigadores estiman que tendrán que pasar entre 3 y 5 años antes de que haya respuestas confiables a las preguntas claves. Preguntas que se hacen los periodistas de la Deutsche Welle en esta nota que acabamos de escuchar. Y esto sí es interesante porque no sé si ustedes sabían, pero Josef Mengele, nada más y nada menos que el ángel de la muerte nazi. Algún día haremos ese podcast para contarles a ustedes esos experimentos humanos. Ya tengo uno de experimentos humanos que usted puede escuchar. Y bueno, Josef Mengele, ese señor, ese médico, antropólogo también, letal, depredador, ese sujeto que no tenía ningún grado de empatía, que muchos consideran que era un psicópata, huyó, nunca fue capturado y huyó después de que la Alemania nazi se fue al piso, se cayó después de que la guerra la ganaron los aliados y huyó a Argentina. Y adivinen con qué, con un pasaporte del Vaticano, La ruta de las ratas, la conspiración de las ratas, así le llaman, a esta confabulación retorcida, y las pruebas estarían allí, en los archivos secretos del Vaticano, entre anaqueles. Ahí estarían las pruebas que vincularían a los cardenales, al Papa mismo, con los nazis.
aunque muchos aseguran que fue el papado y el Vaticano una piedra en el zapato de Adolf Hitler. ¿Qué piensa usted de todo esto, Joana? ¿Qué piensa de la posibilidad de que allí estén las pruebas que demuestren que la ruta de las ratas existió, Joana? La ruta de las ratas es sin duda uno de los misterios más grandes que se acechan en el Vaticano. ¿Y qué era realmente la ruta de las ratas? Pues se dice que era básicamente un sistema de escape para los nazis y otros fascistas que pretendían dejar Europa después de que se terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a dónde iban? Pues iban a Sudamérica, por eso se habla tanto de que en Argentina, en Brasil, en Chile y en Paraguay, pues había muchos nazis. Pero pues allí parten muchas teorías y realmente esta ruta de las ratas era una conexión entre varias organizaciones que habían alrededor de ciertos países precisamente para ayudar a esos nazis a salir del territorio europeo y llegar con tranquilidad e incluso con una nueva identificación a Sudamérica. Y se habla precisamente que muchos obispos, muchas personas del Vaticano estuvieron allí relacionadas, ayudándoles a estos nazis a conseguir los documentos que además los hacían a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Y cómo los hacían? Pues solamente el hecho de que un obispo, un sacerdote, fuera al Comité Internacional de la Cruz Roja y respaldara a esa persona, a ese nazi, ya este comité le entregaba algunos documentos para que pudiera salir legalmente de Europa y así buscar una especie de asilo en otros países y obtener una nueva documentación. Es una teoría que ha estado presente durante muchísimos años. Hay documentos que avalan precisamente ese trabajo que hicieron muchísimos sacerdotes y obispos conectando a esos nazis para que pudieran escapar con toda la tranquilidad de ese territorio a territorios sudamericanos. María Magdalena, la mujer que acompañó a Jesús de Nazaret durante sus viajes con los apóstoles, la mujer que compartió su mesa, la mujer que estuvo con él, acusada falsamente de prostitución por los siglos, porque no hay ningún documento de la Biblia que dice que haya sido trabajadora sexual. Algunos van más allá de estos textos bíblicos e insinúan que María Magdalena fue una de las apóstoles de Jesús, y otros dicen, y esto es más interesante, que fue su esposa, que fue su compañera de vida. Existe un documento muy extraño llamado el Evangelio de María Magdalena. Es un evangelio apócrifo gnóstico. Fue escrito entre los 30 y 180 después de Cristo. Tenemos fragmentos, existen fragmentos de ese evangelio. Específicamente un texto copto que fue hallado en 1896 por un señor Schmidt, un investigador, que se publicó en 1955 por otro investigador que se llamaba Walter Tilde. Y aquí hay una cosa muy fuerte, que ese texto es mucho más antiguo que muchos libros de los que conforman hoy la Biblia, como el Apocalipsis, por ejemplo. Muchos especialistas dicen que ese Evangelio de María Magdalena debería ser canónico. Pero lo que es realmente interesante es que tiene una visión mucho más diferente de Jesús. Incluso se habla de que Jesús era una persona que entraba a veces en cólera, que a veces se enojaba, que se peleaba con Pedro. Y revelan que María Magdalena tuvo una relación mucho más estrecha con Jesús que otros de los apóstoles, que muchos otros como Juan.
Y mucha gente dice o especula que tal vez allá en el archivo secreto del Vaticano está el resto de ese evangelio. Es más, muchos dicen que hay documentos en que se habla de que Jesús tenía hijos, tuvo descendencia y que sus hijos tendrían como madre a la mismísima María Magdalena. Esta historia es realmente sorprendente. Joana, usted que tiene una formación religiosa, cuéntenos aquí a todos los que escuchan los podcasts de los audios de Cruz Escribiente qué piensa de esto, de la posibilidad de que en esos archivos, de esos anaqueles, protegidos por la Guardia Suiza, por guardias armados, que tienen supuestamente alta tecnología en ese momento de seguridad, no solo cámaras, sino una tecnología muy sofisticada para evitar que se roben cualquier documento, que allí están las pruebas de que Jesús tuvo hijos y que su esposa, o por lo menos su compañera de vida, fue María Magdalena. No lo sé. ¿Qué piensa usted, Joana? Bueno, Esteban, es que mucho se ha especulado precisamente de la supuesta relación que tenía Jesús con María Magdalena. Y digamos que muchos teóricos y muchas personas que han investigado precisamente la historia plantean que Jesús y María Magdalena realmente estuvieron casados y que incluso tuvieron hijos. Sin embargo, pues no hay ningún documento oficial que certifique esto, pero sí hay, digamos que algunos evangelios apócrifos que hablan de esto, como el Evangelio de Felipe o el Evangelio precisamente según María Magdalena, donde se puede ver con claridad que Jesús y Magdalena tenían una relación especial, una relación estrecha, y que supuestamente María Magdalena pues era una figura importante entre los primeros cristianos. Entonces muchos teóricos de la conspiración plantean que esta relación fue real, que tuvieron hijos, y que la Iglesia Católica no quiere contar eso precisamente porque se caería todo el contexto y las bases de la Iglesia, que están sustentadas precisamente en la fe cristiana y sobre todo en el dogma de Jesucristo. Entonces, pues es bastante particular. Son algunos textos apócrifos precisamente que hablan de esto, y la duda va a seguir estando durante toda la historia de la humanidad. Estamos llegando al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Ya hemos hablado de estas hipótesis de lo que supuestamente hay allá en el Vaticano, en los archivos secretos. Quiero hablar de esto que no lo teníamos preparado, qué pena con Joana, que es realmente famoso, y es la posibilidad de que los sacerdotes o el Vaticano o sus agencias secretas o no hayan construido una máquina para poder viajar en el tiempo, o por lo menos tomar fotografías del pasado, una máquina capaz de retratar el ayer. Imagínense ustedes que van a una montaña y toman una foto y le piden a esa máquina que revele las imágenes de lo que había ahí hace 2000 años. Que habría un árbol, tal vez, simplemente pasto, tal vez un ave, un animal. Imagínese tener la capacidad de tomar fotografías del centro de su ciudad, del centro de su barrio, de su colonia, de cómo era hace 100 años, qué aparecería allí, o de la habitación en donde usted duerme. Imagínese lo que saldría. Pues es una leyenda, para mí lo es la idea del cronovisor. Y el cronovisor tiene que ver con una serie de sacerdotes que afirmaron que eso era real, y después mostraron una foto supuesta de Jesús de Nazaret con los apóstoles que es falsa de aquí a la luna, es una gran mentira. Sin embargo, detrás de la leyenda del cronovisor sí hay cosas muy extrañas. Yo creo que vamos a hacer después un podcast solo del cronovisor. Hablemos brevemente, Joana, porque después hacemos un podcast del cronovisor para todos los oyentes. ¿Qué piensa usted de esto, Joana? De este tema tan interesante y tan extraño al mismo tiempo. La idea de que en el archivo secreto del Vaticano hay fotos, imágenes del pasado, tomadas por un dispositivo muy antiguo que fue diseñado supuestamente, escuchen muy bien, o mejor revelado en 1967 por un sacerdote dominico,
concretamente Marcello Pellegrino, que además era científico. Marcello Pellegrino dijo en 1967, que además trabajaba en el Vaticano, que él había utilizado ondas sonoras y visuales que habían sido sometidos a diferentes procesos por una serie de aparatos, y entonces podía acceder a ondas luminosas del pasado que delineaban sobre una base fotográfica las imágenes de lo que había antes, de lo que ya hemos hablado. Este caso es realmente impresionante porque ese sacerdote sí existió y era un sacerdote de verdad. Pero vuelvo a decir, esto va para otro podcast, porque ustedes me lo piden todo el tiempo, que el podcast del cronovisor. Por ahora, Joana, ¿qué piensa usted de esto? ¿Qué piensa usted de esa idea de que en ese archivo secreto del que hemos hablado todo el tiempo, del Vaticano, se oculten fotografías del pasado? Es más, se oculte el mismísimo dispositivo, los planos reales de esa máquina fabulosa, de esa máquina que permitiría ver etapas anteriores en el tiempo del cosmos, en el espacio, en lugares insospechados. Esa máquina que sería el cronovisor. El cronovisor, es que Esteban, realmente hablar del Vaticano es hablar de una cantidad de leyendas que parecen superarnos, y es bastante curioso precisamente esto. Se habla que supuestamente el cronovisor fue una máquina que podía de alguna manera mostrar eventos del pasado, algo así como una máquina del tiempo que permitía que capturaran imágenes sobre lo que se proyectaba. Y de esto se empezó a hablar por allá en 1967 con una declaración de Marcello Pellegrino, que era sacerdote, exorcista y además también era científico, y él aseguró que él había creado este aparato. Entonces dijo que utilizó ondas sonoras y visuales y que estas fueron sometidas a las leyes físicas de la materia, y que a través de ciertas partículas pudo recomponer todas estas imágenes en su forma inicial, y que así este aparato era capaz de acceder a ondas luminosas y sonoras del pasado, formando de nuevo como esas mismas imágenes. Hagan de cuenta como si tomaran una fotografía del pasado, algo así más o menos. Entonces este personaje pues creó o habló mejor de este famoso cronovisor, supuestamente lo creó, y además aseguró que había sido supervisado por el Papa Pío XII, que él sabía que este aparato existía y que lo mandó destruir. Sin embargo, muchos otros aseguran que este aparato no se destruyó y que todavía lo guardan en parte del Vaticano, en alguna parte del Vaticano. Este señor también aseguró, Pellegrino aseguró, que él había logrado captar imágenes de la crucifixión de Jesucristo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Mejor dicho, este aparato era una maravilla para recopilar el pasado. ¿Yo qué opino? A mi modo de ver, no creo realmente que esto haya existido como tal. Quizás hicieron algunos experimentos, quizás sí trabajaron bajo algún prototipo, pero que hayan logrado capturar esas imágenes, no sé. Tengo mis dudas. Sin embargo, pues muchos estudiosos han planteado que efectivamente este aparato sí existió y que el Vaticano incluso hasta hoy lo tiene guardado en algún lado. Joana, de verdad, muchas gracias por estar aquí nuevamente en este podcast que es Los Audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría que nos dijera qué piensa finalmente y que nos dijera dónde seguirla, porque usted también tiene un canal de YouTube que yo de ustedes me metí allá ahí mismo, que se llama Ventana al Misterio. Si usted llegó hasta acá en este podcast, le voy a pedir un favor grandísimo, y es el siguiente. Escríbame aquí abajo desde dónde nos escucha, de qué nacionalidad es.
Si usted es uruguayo, si usted es argentino, si usted es chileno, si usted es jamaiquino, ¿de dónde nos escucha? Porque este podcast es para ustedes, aquí trabajamos duro para ustedes, entonces me gustaría saber eso. Y también que activen la campanita para que no se pierdan nada. Aquí producimos un podcast cada 2 días. Este es un programa de radio cada 2 días que llega directo a usted, aquí por esta plataforma. Entonces me gustaría que activara las notificaciones. Y bueno, Joana, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente. Se le quiere mucho a usted. Y claro, vuelvo a decir, hay que seguirla a usted en Ventana al Misterio. Muchas gracias a usted, don Esteban, por invitarme a los audios de Cruz Escribiente nuevamente. Para mí es un honor y más hablar de estas teorías conspirativas que tanto me llaman la atención. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar ahí conectados y recuerden que a mí me pueden buscar en todas mis redes sociales como @yarenasb. Llegamos al final de otro audio más, de otro trabajo que hago para ustedes de todo corazón. No sé si se puede tomar una foto del pasado. Me encantaría, imagínense tomar fotos de dinosaurios. Me encantaría. Ojalá algún día se pudiese, ojalá exista y en los archivos secretos del Vaticano se guarden pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Y eso para la iglesia es algo muy importante, es fundamental. Imagínense que mañana dijeran que sí existe la vida en otros mundos, en otros rincones del cosmos, arriba, entre el espacio sideral. Imagínense que nos dijeran que en un punto de la Vía Láctea hay alguien que nos observa y que nos visita. Eso cambiaría la religión. Tal vez en esos archivos hay pruebas, o tal vez en esos archivos secretos hay cosas increíbles sobre el mismísimo demonio que no hablamos, la presencia real de energías negativas, inteligentes que están alrededor nuestro. Tampoco hablamos de Torquemada, ese gran inquisidor, ese terrible hombre, y tampoco hablamos de Alejandro VI, el Papa Borgia. El papa que se decía tenía un amorío con su propia hija, con Lucrecia Borgia. Bueno, de eso hablaremos después. Yo creo que después haremos otro podcast como los expedientes X de los papas o algo así. Por ahora nos vamos. Y antes de irnos, yo siempre hago una reflexión. Esta vez no me quiero demorar. Quiero decir que ya cumplo 6 meses de hacer este trabajo día a día, de grabar podcast. Y para mí ha sido duro, ha sido disciplina. Sin disciplina no se llega a ningún lugar. Y entonces yo les quiero decir, ustedes pueden también hacer lo que quieran. ¿Quieren hacer podcast como yo? Háganlo. ¿Quieren escribir libros? Háganlo. Se necesita disciplina. La diferencia entre el deseo y el conseguir es simplemente el hacer. Tenemos muchas ideas en su cabeza. Entonces les voy a poner un ejercicio. Ya mismo. Si usted quiere conseguir algo que siempre ha soñado, no vuelva a decir quiero tener, no vuelva a decir mi sueño es, diga voy a tener, voy a lograr, voy a conseguir. Eso es lo que hago yo, es uno de mis secretos y lo digo con humildad, porque muchas veces no vamos a conseguir eso que queremos, hay cosas imposibles, sí hay cosas imposibles, pero se vale intentarlo y el camino es lo que se disfruta. Eso es lo bonito, por ejemplo, de viajar. No es llegar directamente a la playa, es subirse al avión, es mirar el cielo por la ventana, ver esas montañas a lo lejos y también tomar un taxi rumbo a la playa, al hotel y luego observar el mar y decir lo logré. Eso lo puede hacer usted, lo puede hacer cuando lo hace con amor y lo hace por el bien. Ustedes pueden, amigos, ustedes pueden. Disciplina y amor, amor y disciplina y amor. Y yo por eso le digo aquí, en medio de la oscuridad de mi habitación, mientras grabo esto frente a un micrófono en soledad, a usted le digo, esté donde esté, se encuentre donde se encuentre, haga lo que haga, yo a usted lo quiero mucho.